Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy, en este año tan complicado, tan difícil, que nos ha tocado a todos vivir, mis primeras palabras, las primeras palabras de mi grupo, son para aquellas personas que han perdido a alguien a consecuencia de la pandemia. Todo nuestro apoyo siempre permanecen en su recuerdo y en el nuestro, porque desde luego lo que estamos viviendo este año no lo vamos a olvidar ninguno. Es un año tremendamente difícil, como digo, son unos tiempos inciertos, tiempos muy duros, unos tiempos que requieren también desde la esfera pública, desde la esfera política, trabajo, mucho trabajo y diálogo, mucho diálogo. Tiempos duros, sí, y tiempos que requieren fuerza y valor, los necesarios para hacer compatible la propuesta con la protesta, con la queja, con la reivindicación. Porque lo más importante hoy no puede ser otra cosa más que hacerse cargo de la realidad, aunque duela, aunque sea duro. Porque la realidad, al final, como la vida, no es un camino de rosas, al menos para la mayoría de la gente. Y la realidad es que lo más importante es la gente, es nuestra gente, cuyas necesidades tenemos que cubrir. Y la realidad es que el presupuesto que ustedes hacen termina desvirtuado, termina abofeteado por esa realidad que tienen ustedes que encontrarse de frente, aunque no les guste mirarla. Y la realidad es que hoy hay miles de personas en esta ciudad que no tienen trabajo, que no tienen un puesto de trabajo. Muchísima gente joven, muchísimos padres y madres de familia, muchas personas mayores de 45 años, a los que les está costando de una manera tremenda poder salir adelante día a día. Y luego vemos que hay otros amigachos con los que jamás vamos a ser nosotros solidarios desde nuestro grupo municipal, a los que ustedes permiten que esto de la política sea visto como un mercadeo, que consiguen contratos con los que puede que se hayan malversado más de 225.000 euros, que aproximadamente hemos calculado nosotros, todo esto de dinero público, cuidado, y que al final, como ustedes no han querido tomar cartas en el asunto, hemos tenido que llevar a los juzgados los del MDIC. Porque en esta asamblea muchas veces escuchamos muchos golpes de pecho a favor de la transparencia, en contra de la corrupción, pero al final le toca a este grupo municipal ir al juzgado a denunciar. Aquí muchas veces escuchamos peleas entre chiringuitos, a ver a quién le dan más, y a nosotros nos duelen aquellos que no tienen voz, aquellos que no forman parte de ningún chiringuito, de ningún partido político y que, como digo, se las ven y se las desean día a día para salir adelante. Y la realidad que no reflejan sus presupuestos es que hoy hay unas diferencias de renta per cápita por distritos brutal, porque hay miles de ceutíes que viven en exclusión social, término este que de tan utilizado parece que ya no causa sensibilidad y que al final, pues por desgracia, supone que hay muchísimas personas en nuestro pueblo que apenas tienen con qué cubrir las necesidades más elementales de cualquier ser humano. Y la realidad es también que su inexistente política de vivienda, en una ciudad donde tantísima falta hace, hoy, ahora mismo, hay 17 casas en Serrano Oribe que están tapiadas a cal y canto, que deberían estar alquiladas, con un procedimiento que está paralizado desde el mes de marzo, cuando se había creado ilusión y esperanza en 164 jóvenes que reunían los requisitos y entregaron su documentación para participar en un proceso transparente en igualdad de condiciones. Al fin, nos comentaban muchos de ellos. Y otras que están en Millán Astray y en Monte Acho, que tampoco han sido vendidas. 135 solicitantes para Millán Astray, 24 para Monte Acho, y 26 personas mayores de 65 años que con su pensión están esperando a poder optar a alguna vivienda en Padre Feijóo. Todas estas personas necesitan soluciones que en sus presupuestos nunca aparecen. Todo ello, además, en una ciudad en la que oficialmente, con carnet de demandante de vivienda, hay 5.994 personas. ¿Qué se ha hecho? Pues nada, nada de nada. Dejar que los procedimientos caduquen. ¿Y ahora qué? Ahora hay que volver a empezar
volver a convocar, volver a abrir plazo para que todas estas personas puedan presentar sus solicitudes y tramitarlo todo de nuevo. ¿Cuántas viviendas ha dicho que se van a construir? Luego me referiré a esas 90, que creo que dan vergüenza ajena escuchar siquiera hablar de ellas. Ni siquiera, por cierto, ni siquiera las que ustedes se comprometieron a instancias de nuestro grupo. Este documento es un documento que firmaba el señor Vivas con nuestras medidas que les proponíamos el año pasado, en el que se comprometía a incorporar nuestras propuestas que, según ustedes, no se han podido llevar a cabo, como no, por la COVID-19. La ciudadanía, con o sin pandemia, necesita respuestas. Necesita un techo donde vivir, necesita un empleo con el que alimentar a sus familias. Hemos tenido que ver cómo, en plena pandemia, familias ceutíes se quedaban en la calle. Además, la clínica de radioterapia, a la que el propio señor Vivas se comprometió en esta asamblea a impulsar y gestionar personalmente si en el mes de mayo no se hubiera iniciado la construcción de la misma, esas personas enfermas de cáncer se han tenido que continuar trasladando a la península para recibir sus tratamientos, también en plena pandemia. Estas son solo algunas de las medidas que el señor Vivas firmó. Y entonces, si según ustedes argumentan no se llevaron a cabo esas medidas por la crisis sanitaria, medidas tan básicas y esenciales para la ciudadanía, ¿qué podemos esperar? Nosotros queremos soluciones reales, queremos una administración que sea eficiente y eficaz, que alcance a la totalidad de la ciudadanía y no una declaración de intenciones como normalmente acostumbran. La población está cansada y nosotros también de tanta palabrería que no se va a echar las persianas por parte de muchos comerciantes de nuestra ciudad, que por fin van a resolverse las innumerables deficiencias de las barriadas de Ceuta, que tendremos un plan real y efectivo de turismo, un turismo, por cierto, que no necesita de una imitación con un desembolso millonario del Caminito del Rey, cuando nuestra ciudad cuenta con bienes propios que hay que mantener. En definitiva, ¿cómo podemos tener la certeza de que estos presupuestos sí cumplirán el fin para el que deberíamos aprobarlo, que no es otro que el de dar respuesta a las necesidades de nuestra población, cuando tenemos un documento con medidas básicas y no han sido capaces de cumplir ninguna? Consideramos que simplemente el sobrecoste al que me refería al principio de la compra del material sanitario, prácticamente el doble, podría haberse destinado a, como ustedes dicen, resolver las consecuencias de la pandemia. Desde el MDC tuvimos que hacer su trabajo, aunque usted hoy no se haya acordado, y señalarle de dónde tenía que sacar el dinero para poder pagar ERTES y ampliar Ceuta Resiste. Evidentemente no lo hacemos por su reconocimiento, lo hacemos para cubrir esas necesidades tanto en ERTES como a los autónomos de nuestra ciudad. Más de 3 millones de euros con los que ustedes no contaban o no quisieron ver y que tuvimos que señalarle dónde estaban. Esto al final lo que quiere decir es que si existe voluntad real de solucionar y no de parchear, es posible. Vamos a presentar nuestras alegaciones, como siempre, por supuesto, pero esta vez, como comprenderá el señor Vivas, no bastará con un papel firmado por su puño y letra. Esta vez deberá ir reflejado en la aprobación definitiva de los presupuestos para el 2021. Como comprenderá, existen muchas maneras de plantear la salida a la crisis económica a la que su falta de modelo nos ha llevado y otras formas de luchar contra la pandemia que su gestión ha aumentado. No podemos comulgar con ruedas de molino ante un presupuesto que poco aporta a la solución de los graves problemas que tiene Ceuta. Existen otros presupuestos que permiten una salida de la crisis sin que nadie quede atrás. Unos presupuestos que se centren en la gente de Ceuta. Nos piden colaboración para que los ceutíes vean que los partidos estamos unidos para solucionar sus problemas. Pero lo que ustedes piden, en realidad, no es otra cosa que una adhesión inquebrantable a su modelo de ciudad subvencionada. Y eso no es estar con Ceuta y con la gente de Ceuta. Eso es mantener su pesebre de votos de un color o de otro, pero mantenerlo. ¿O es que cree usted que es suficiente comprometer una congelación de la subida del 0,9% de altos cargos
algunos de los cuales cobran más de 5.000 euros sin hacer absolutamente nada, o permitiendo que no se haga nada y que procedimientos como el de Serrano Uribe estén absolutamente paralizados. Nos piden que colaboremos y aportemos como si fuera algo nuevo, cuando usted sabe perfectamente, lo sabe el señor Vivas y lo saben los que siguen la política local activamente, que este grupo siempre lo ha hecho y hemos contribuido con infinidad de propuestas desde que llegamos al ayuntamiento para mejorar la vida de los ceutíes. Otra cuestión es que su negligencia haya abocado todas esas propuestas a la papelera de reciclaje del escritorio de su ordenador. Nos piden que aunemos esfuerzos para poder afrontar con garantías la salida de la crisis sanitaria. Como bien sabe el señor Vivas, nuestro grupo jamás ha dejado de esforzarse para luchar cada día por la gente de Ceuta, antes de la pandemia, durante la pandemia y en tiempos sucesivos, aportando además en cada momento ideas y proyectos que hemos considerado idóneos, de tal forma que hasta ustedes los han visto apropiados porque los han apoyado. Así lo hicimos, como le decía, el año pasado. Hasta un total de 15 propuestas fueron aprobadas por su Ejecutivo y firmadas por el señor Vivas para llevarlas a cabo este año que ya está tocando a su fin. Porque consideramos que nuestro grupo municipal está en el ayuntamiento para aportar siempre en la mejora de la vida de los ceutíes, de todos, como hacemos siempre con todas las propuestas que traemos aquí. Pues bien, de esas 15 propuestas que aprobó y firmó el señor Vivas, ni una sola de ellas ha visto la luz a día de hoy. Algunas es posible que por la situación provocada por la pandemia no haya sido factible su puesta en marcha, pero hay otras que ha sido su dejadez la que ha motivado que no se hayan llevado a cabo. Incluso algunas ahora las venden como soluciones factibles, como si hubieran sido ideas suyas. Propuestas sobre empleo, sobre educación, sobre juventud, sobre medio ambiente, sobre fiscalidad, sobre comercio, que ustedes vieron posible llevarlas a cabo. Suponemos que pensaban que eran buenas para la gente de Ceuta y que no solo buscaban que nuestro voto se moviera en ese momento del no a la abstención. Ni una sola de ellas se ha llevado a cabo. Algunas empezaban con un simple análisis, con los medios para poder ejecutarla. Ni siquiera han realizado ese análisis. Eso demuestra que su compromiso, desde el momento que las firmaron, era nulo. O al menos eso nos parece a nosotros. Y sin haber cumplido ni una sola de las 15 propuestas que nos aprobaron, nos piden, o más bien nos exigen, que les apoyemos en unos presupuestos que desde nuestro grupo municipal no vemos cómo van a solucionar la crisis económica que su falta de modelo ha generado y que la pandemia ha agudizado. Estos presupuestos necesitan un cambio radical para que den solución a los problemas de la gente de Ceuta. No solo los que ha causado la pandemia, sino los 20 años sin proyecto de su Ejecutivo local. Creo que el señor Vivas debería reflexionar muy seriamente sobre la herencia que va a dejar. Una ciudad con una gravísima brecha social, donde casi la mitad de la población se encuentra en riesgo de pobreza, motivada por la falta de un proyecto de desarrollo que ha generado una crisis económica sin precedentes en Ceuta, con más de 13.000 personas en nuestra ciudad que están en desempleo y con una deuda municipal que se elevará a casi los 200 millones de euros. Esa será su herencia. Con unos presupuestos que además se encuentran encadenados, sin casi posibilidad de modificarlos, cuando el 40,5% se dedica a pagar gastos de personal, un 25% se va en servicios básicos y otro 8% en pagar la deuda, aunque este año solo sea el 4%. Y si a ello se añaden los compromisos de inversiones ineficientes que realiza y que suponen otro 10%, nos encontramos con que casi el 85% del presupuesto está asignado antes de empezar a calcularlo. Esa va a ser su herencia, señor Vivas. Con estos datos que responden a su ineficaz gestión, poco se puede modificar, poco se pueden solucionar los graves problemas a los que nos ha llevado su falta de programa para desarrollar la ciudad. Y ahora quieren que volvamos a presentar alegaciones, que hagamos nuestro ese presupuesto que poco hace por ayudar a los ceutíes. Yo le pregunto abiertamente, en público, señor Vivas, ¿tienen ustedes voluntad de cumplir con sus compromisos? Porque el problema no está en nuestro grupo municipal, que siempre se ha prestado al diálogo, a presentar propuestas, a mirar por lo mejor para Ceuta y para la gente de Ceuta. El problema está en su Partido Popular, que con tal de seguir en la poltrona ha sido capaz de aliarse, y es capaz de aliarse hasta con el diablo si es necesario, para firmar
cualquier cosa que le permita luego gobernar como desee sin cumplir sus compromisos. Evidentemente no está en nuestra mano que las propuestas que presentamos se lleven a cabo. Propuestas, vuelvo a insistir, que ustedes, muchas de ellas, ya consideraron que eran buenas para Ceuta y que no han querido poner en marcha. Aquí no cabe escudarse en la pandemia. ¿Por qué van a cumplir con las propuestas que le presentemos? Agradecería mucho el público pronunciamiento del señor Vivas. Aún así, nuestro grupo municipal entiende, porque es nuestra forma de entender la política, que va a seguir y vamos a seguir apostando por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo, porque nos preocupa y nos ocupa la gente de Ceuta. Sabemos cuál es la situación en que la gestión está dejando a Ceuta y a los ceutíes y sabemos que para corregirla deben cambiar muchas cosas en la ciudad. Miren, un pequeño ejemplo para nosotros. Cuando un ceutí, cuando un paisano decide que la única solución a sus problemas es quemarse a lo bonzo, algo no funciona. El sistema que usted ha construido en estos 20 años hace agua por todos lados. Y por eso nosotros planteamos que hay que cambiar la forma de gestionar. Lo diremos hasta la saciedad. Los servicios sociales no son beneficencia. Los servicios sociales son un derecho conquistado por nuestra democracia y se centra en darle una salida a las personas que lo necesitan. Salidas habitacionales, salidas de empleo, salidas para que salgan de esa exclusión social a la que ustedes condenan año a año, por desgracia. Ya le indicamos que retirar la partida del IMIS de una forma tan abrupta iba a causar problemas. Ustedes no pueden retirar una ayuda ínfima, además, por su parte, que apenas cubre al 7% de la población en pobreza severa, sin tener asegurado que van a obtener el ingreso mínimo vital, que tan mal, bien hay que decirlo, está gestionando ahora mismo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Tanto que han tenido que pedirles que incluyan esa partida cuyo importe consideramos insuficiente, evidentemente, 75.000 euros, porque conocemos las numerosas solicitudes que se están denegando a los ceutíes por el simple hecho de que el año pasado tenían ingresos. Y eso que la propia ley habla de un periodo transitorio en este año. Pero parece que el Gobierno de España está dejando en la estacada a muchos españoles, a muchos ceutíes que lo necesitan, porque el año pasado tenían ingresos. Algunos de esos ingresos son pensiones de alimentos. Es lamentable que en plena pandemia el Gobierno de la Nación no se haga cargo, todo lo esperado, del altísimo porcentaje de personas que viven en riesgo de pobreza y que en nuestra ciudad se eleva a casi el 46%, que casi doblamos la media nacional y que encabezamos esta escandalosa lista. Estos datos pueden elevarse hasta el 60% en la actual situación de pandemia. Desde el Banco de Alimentos señalan que hasta octubre han atendido a casi 3.000 familias que han pasado a estar en una grave situación económica. Sin embargo, a lo que se dedican es a eliminar el IMIS o a no dar el ingreso mínimo vital, porque sabrán que en nuestra ciudad solo se ha tramitado el 40% de las solicitudes presentadas, 4.228, de más de 38.000 personas que viven en situación de pobreza en nuestra ciudad, y solamente se ha aprobado el 16,88%, apenas 744. Muchas de ellas porque tenían ingresos el año pasado, a pesar de que, como digo, existe una disposición transitoria que permite valorar la falta de ingresos de este año. Ese es el supuesto compromiso del Gobierno social, que casi al 80% de las solicitudes no les da la respuesta que necesitan. Lo que se vendió como una panacea parece que se ha convertido en humo. Y por ello se debe corregir este grave problema. Ustedes mismos lo reconocen. Cuando de eliminar la partida del IMIS este año han pasado a infradotarla con 75.000 euros, puesto que son necesarios más recursos de los que han incluido, para que nadie se quede atrás, para que ningún ceutí tenga que quemarse a lo bonzo, para que se le pueda dar una solución. Pero no solo son las partidas sociales las que necesitan una gran modificación. Los ceutíes necesitan viviendas para poder tener un proyecto de futuro en Ceuta.
y no tener que construirse chabolas en pleno 2021. En una de nuestras propuestas que aceptaron para llevarlas a cabo este año que se acaba y, por supuesto, firmada por el señor Vivas y, por supuesto, no cumplida, se incluía el diseño de un plan de promoción de viviendas para esta legislatura de 500. Ni siquiera se han dignado en mencionarlo en este presupuesto. Y según su obsoleto Plan General de Ordenación Urbana, para el año que viene hacen falta en esta ciudad 8.055 viviendas, de las que 3.631 son protegidas. ¿Dónde están todas esas casas, señor Vivas? Deberían empezar a hacernos por lo menos un poco de caso. Y es que no solo se necesita el PEGO, es que sin él no podemos avanzar. Por eso le decía que me daba vergüenza escucharle hablar de 90 viviendas. Y sobre todo es necesaria, como digo, una política decidida de viviendas que dé soluciones a los ceutíes, que les permita construir su vida en Ceuta. Con la vivienda no es suficiente, es necesario generar empleo para tener futuro en nuestra ciudad. Por eso muchas de nuestras propuestas del año pasado, que ustedes aprobaron y firmaron y no cumplieron, iban encaminadas a generar las bases para iniciar un nuevo modelo económico, sin olvidarnos del apoyo a nuestro comercio local, con medidas directas y concretas que permitan su consolidación y también con unos planes de empleo tal y como los entendemos nosotros y como hemos defendido desde el primer minuto, no para tapar la falta de personal de la Administración, como hacen ustedes en vez de exigir al ministro o ministra de turno, a través de sus partidos nacionales, que cubran las plantillas necesarias para tener una educación de calidad. Ese es uno de sus defectos, que es que como partidos nacionales, en cuanto cruzan el estrecho, se olvidan de los problemas de los ceutíes y quedan sumisos a las órdenes de sus ejecutivas nacionales. Nosotros entendemos los planes de empleo como planes formativos, que permitan a las personas adecuarse a las necesidades del mercado de trabajo. Se lo propusimos hace unos cuantos años con los trabajadores de fibra óptica, que hubiera permitido cubrir esa demanda con trabajadores de la ciudad. Pero ustedes estaban muy preocupados en cubrir las necesidades de la Administración, que, como le digo, sus ministros dejan vacío año tras año, por no hablar de la falta de inversiones en educación, en sanidad, en justicia, en interior, en defensa, etcétera. Entendemos que existen sectores que necesitan de un plan de reconversión, planes que se realizaron en otros territorios de nuestro país y en sectores como el naval, el minero y el metalúrgico, y que permitieron a una parte de los trabajadores de esos sectores acceder a otros sectores productivos a través de planes de formación y a otros acceder a una jubilación anticipada que evitara que a una persona con más de 45 años se la deje tirada. Esa situación de fin de un modelo económico es la que se dio en esos sectores y es la que se da en estos momentos en nuestra ciudad. Por eso entendemos necesarios los planes de reconversión, que tienen que estar apoyados por todos para que el Estado se comprometa a llevarlos a cabo, gestionados y cofinanciados por el Ayuntamiento. Y quisiera acabar esta primera intervención al menos hablando de convivencia, de la que aquí pues hay quienes tienen un particular concepto de ella. Bueno, hay quienes ni siquiera la tienen en cuenta. Pero aquí hemos oído y vamos a oír hablar durante mucho tiempo de la convivencia. Pero no hay que negar que a veces esa convivencia de la que se habla aquí es una farsa. Nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo pueden defender la convivencia partidos que se sientan en la mesa de la Asamblea semana a semana con aquellos a los que supuestamente se quiere echar. Es una contradicción en sí misma. Ese particular concepto de la convivencia, permítanme que es hipócrita, me recuerda siempre y mucho a las películas relacionadas con la esclavitud a lo largo de la historia. Una concepción de la convivencia que esté basada en la sumisión no es convivencia, es una farsa. Porque parece que si piensas igual, eres magnífico, maravilloso, eres guay, convives, pero mucho cuidado con pensar por ti mismo, con pensar siquiera, porque a veces, desgraciadamente, este sistema, con algunas connotaciones de racismo institucional sutil, va
a por ti de una o de otra manera. No puedo dejar de aludir a que en el discurso que ha hecho hoy la representante del Partido Popular, consejera de Hacienda, quiere apostar por la convivencia, pero debo recordarle que aquí quien le ha dado alas a la ultraderecha han sido ustedes. Quienes les han puesto la alfombra roja han sido ustedes. Y permítame decirle que tanto me duele y tan perjudicial es el racismo abierto y descarado al que se puede confrontar como una convivencia maquillada o prostituida en función de los intereses partidistas. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. 15 minutos. Gracias, señor presidente. Mire, ha empezado usted, señora Ahmed, su discurso hablando sobre un procedimiento que usted ha interpuesto ante el juzgado de esta ciudad en cuanto al coste que han tenido unas mascarillas, un material sanitario que ha sido necesario y requerido por esta ciudad para mantener un fondo de contingencia para la propia ciudad y para los colegios, y que se ha comprado para atender a aquellas personas que no puedan tener este material tan importante para la protección y la contención del virus. Yo me voy a remitir a que respeto las decisiones que se vayan a tomar en el ámbito judicial. El juzgado ya ha pedido el expediente, será remitido o ya ha sido remitido, no lo sé, por parte de la ciudad, y esperemos qué tiene que decir el juzgado al respecto. Yo quiero decir que ese expediente tiene todos los informes jurídicos, técnicos necesarios para que se llevara a efecto, y que se ha hecho en medio de una pandemia y teniendo en cuenta que ha sido una compra por emergencia, por absoluta emergencia, porque los colegios tenían que empezar a trabajar y porque ese material hacía falta tenerlo en Ceuta. Pero, como digo, respeto y respetaré las decisiones judiciales y a ellas me atengo. Ha empezado usted hablando de vivienda, pero yo, antes de hablar de vivienda, me gustaría hacer referencia al documento que usted ha mostrado y que firmó el presidente de la ciudad el pasado enero, a través del cual usted y nosotros nos comprometimos a llevar a efecto y llevar a cabo esas medidas durante el año o todo el año 2020, y usted se abstuvo en la aprobación definitiva del presupuesto del año 2020. Pero me gustaría recordarle que el presupuesto que definitivamente liquidaremos dentro de un mes, el 31 de diciembre, no se va a parecer en nada, absolutamente en nada, a lo que se aprobó en enero de 2020. ¿Y sabe por qué? No sé si usted lo sabe, pero hemos tenido una pandemia mundial, una pandemia de la COVID-19 que ha trastocado todos los planes, todos y cada uno de los planes que teníamos pensados llevar a cabo este año 2020. Se lo digo porque tiene razón, muchas de las medidas que vienen en ese documento no se han llevado a efecto, pero ya le digo que no ha sido por voluntad. No ha sido por falta de voluntad, señora Ahmed, ha sido porque había que atender las necesidades que la pandemia han puesto sobre la mesa. Ha habido que atender ayudas puntuales de servicios sociales. Mire, el primer mes, más de 1.400 ayudas puso en marcha la Consejería de Servicios Sociales. Hubo que parar todos los procedimientos administrativos y atender a la pandemia. Pero no solamente atenderla de manera desde cada una de las consejerías, sino atenderlas poniendo en marcha el teletrabajo, que en esta administración no estaba puesto en marcha. Bueno, ni en esta ni en ninguna otra. Quiero decirle, vaya a ser que me diga que es que nosotros vamos con retraso a todo. Es que ni en esta ni en ninguna administración estaba puesta en marcha el teletrabajo. Se pusieron en menos de 2 semanas más de 200 licencias de teletrabajo, algunas de ellas con
continúan, porque en medio del confinamiento, como digo, se puso en marcha ayudas puntuales desde servicios sociales, las entidades colaboradoras de servicios sociales, dígase Banco de Alimentos, Cáritas, no pararon de trabajar durante ese tiempo, Cruz Roja también, y desde Procesa se puso en marcha el Ceuta Resiste. O sea que es verdad que ese documento no se ha podido llevar a efecto, pero ya le digo que no ha sido porque hemos estado de brazos cruzados. Hemos puesto en marcha medidas para paliar la grave crisis sanitaria que teníamos encima. Mire, usted dice siempre que pone a disposición del Gobierno de la ciudad soluciones reales, y nosotros cuando se las aprobamos en pleno no se las aprobamos por quedar bien con usted, se las aprobamos porque confiamos, consideramos y creemos que entre todos, con el máximo consenso de todos, vamos a lograr una sociedad mejor, y por eso se las aprobamos, señora Ahmed, no por quedar bien con usted y por quedar bien ante las cámaras en el día del pleno o porque apoyamos una medida. Lo hacemos convencidos y en conciencia de que lo que hacemos lo hacemos por el bien de los ceutíes y de Ceuta, igual que usted, ni más ni menos, igual. Me gustaría también decirle que en el área de vivienda, nosotros después de toda la convulsión que hubo con el caso en Vicesa, decidimos invertir todos los recursos que tiene esta ciudad en la rehabilitación de vivienda, en la rehabilitación de vivienda pública y en la rehabilitación de vivienda privada. ¿Por qué? Porque de esta forma alargamos la vida útil de las viviendas. Así, como le decía antes al señor Alí, se han puesto en marcha bases de convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de vivienda privada. Se han empezado a licitar la redacción de proyectos de las barriadas de Juan 23, de General Carvajal y de Príncipe Felipe, para que una vez tengamos los proyectos redactados, empezar con la rehabilitación de esas viviendas. Y además, dentro del PAC que el Estado de la Nación puso en marcha con la ciudad de Ceuta, después de las 171 a las 317, quedaban por concluir esas 90 viviendas que van a empezar a licitarse los proyectos de ejecución. Con lo cual, señora Ahmed, aquí no es que esté parada la política de vivienda, sigue en marcha. Es verdad que no en la construcción de nueva, pero sí que es verdad que en la rehabilitación y en el apoyo de estas nuevas viviendas y, sobre todo, gestionar todo el parque de vivienda pública que ahora mismo tiene la ciudad. Quería decirle también que me ha sorprendido ese discurso que usted ahora ha comprado, que es el de ciudad subvencionada. Ha dicho usted, ¿no? Esto que ustedes han hecho durante 20 años de mantener una ciudad subvencionada, pero no hemos quedado en que tenemos que apoyar con medidas como las del Ceuta Resiste, apoyar la creación de empleo, apoyar la creación de empresas, apoyar que estas empresas tengan liquidez. Todo eso son subvenciones que da la ciudad autónoma de Ceuta, de cara y convencidos de que lo hacemos por mejorar los equilibrios o los reequilibrios de esta ciudad. También cuando intentamos ayudar a esas familias que necesitan y que se ven más desfavorecidas con ayudas puntuales, ayudas a los alimentos, ayudas a los comedores escolares, ayudas para la compra de libros, becas para las universidades, todo eso que se hace, se intenta hacer para reequilibrar las diferencias que existen en esta ciudad y que no son solo de esta ciudad, existen en muchos sitios del mundo. Mire, me ha sorprendido que usted llame a las asociaciones que colaboran con este Gobierno, con las consejerías, con ustedes dentro de la Asamblea, ¿la llama usted pesebres del Gobierno vivas? ¿Me ha parecido entender? Hombre, a mí me parece que es una forma muy irrespetuosa de dirigirse a asociaciones que hacen una labor tan importante de acompañamiento en cuanto a programas y políticas que lleva a cabo la Asamblea de la ciudad. Yo no diría que el Gobierno, diría que la Asamblea de la ciudad. Y además, a través de estos convenios y de estos programas se crean más de 600 puestos de trabajo que nosotros velamos y queremos que continúen prestando su servicio de manera tan importante a la ciudad. No me voy a referir a las asociaciones asistenciales porque usted también las conoce y a aquellas que atienden a personas con capacidades especiales, que tan importantes son.
También a las deportivas, ¿por qué no?, a las federaciones deportivas que hacen una labor importantísima con nuestros jóvenes. Mire, el deporte para mí es fundamental porque creo que inculca en nuestros jóvenes valores tan importantes como el trabajo en equipo, el respeto, la convivencia, el respeto a las reglas del juego. Usted dice que ¿qué herencia vamos a dejar? Le dice al señor Vivas que ¿qué herencia va a dejar el señor Vivas? Pues mire, yo creo que va a dejar una herencia que será recordada en el tiempo. Vamos a empezar por el cambio urbanístico. El cambio urbanístico de esta ciudad ha sido tremendo. Ha sido tremendo en todas y cada una de las barriadas. Este Gobierno fue el primero que puso en marcha los planes de barriadas. Acuérdese, ese primer plan de barriada llevamos por el 5º. Eso ha significado cambiar la dotación de las barriadas. Ha significado parques, han significado parques infantiles, ha significado cambiar toda la red de abastecimiento y de saneamiento, cambiar viales, ha significado cambiar la fisonomía de todas las barriadas de la ciudad. Todas y cada una de ellas han tenido una intervención pública. ¿Es verdad que falta trabajo por hacer? Por supuesto, si no sobraríamos todos los que estamos aquí en esta asamblea. Sobraríamos todos. Claro que queda trabajo por hacer, pero lo seguiremos haciendo mientras los ciudadanos quieran que lo hagamos y seguiremos invirtiendo en barriadas, cambiando su fisonomía. Yo quiero recordar, porque claro, esto con el paso del tiempo uno se olvida, el señor Mohamed me va a mirar y se va a reír, pero yo quiero recordar que hace muy poco tiempo no teníamos agua en casa, 24 horas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero es que a mí me parece que hayamos tenido que esperar al siglo XX para tener ese cambio. Por eso, ¿un argumento nuevo? Mire, ya le he dicho que se ha cambiado la fisonomía de esta ciudad. Yo quiero recordar cómo estaban las playas de nuestra ciudad, cómo estaban los parques, cómo estaba el vertedero de Santa Catalina, cómo estaba el Monte Hacho, cómo estaba García Aldaba y cómo estaban nuestros merenderos, cómo estaba nuestro parque natural. Es que de eso nadie se acuerda ya, pero todo eso ha sido un ingente trabajo que se ha venido produciendo a lo largo de estos 20 años y por eso digo que el cambio urbanístico que quedará patente en la ciudad hay que ponerlo en valor. Mire, en cuanto al paro y a ciudad donde dice usted que somos los campeones del paro, a mí me gustaría decirle que en estos 20 años la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en un 35%. Se han creado 6.000 puestos de trabajo. Si usted compara la creación de puestos de trabajo y la afiliación a la Seguridad Social a nivel nacional o de otros territorios, verá que nosotros estamos en cabeza en cuanto a la creación de empleo. Y estos son datos, son números, son realidades que son incontestables. Cuando ustedes hablan de la deuda municipal, la deuda de la ciudad autónoma de Ceuta, a mí me gustaría decir, porque a alguien se le puede olvidar, que cuando la ciudad se endeuda para llevar a cabo inversiones en las diferentes barriadas, en las diferentes zonas de la ciudad y que cuando uno se hipoteca, por ejemplo, se hipoteca a lo largo del tiempo, es para hacer una inversión que será importante dentro de su vivienda familiar o dentro de su unidad familiar y la pagará durante una serie de años. Cuando nosotros nos endeudamos hacemos lo mismo. Cuando se han modificado o arreglado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el asfaltado, que empezará en breve el segundo paquete de asfaltado de la ciudad, eso quedará durante un tiempo en la ciudad y es necesario endeudarse para poder acometer estas inversiones. Es necesario poder invertir en mejorar aquellas infraestructuras que son públicas y que son necesarias para la ciudad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la obra de Claudio Vázquez o con la tan nombrada obra de la Gran Vía, Jáudenes y Plaza de África, que quedará en el tiempo para el disfrute de todos los ceutíes. Mire, yo creo que nosotros tenemos un proyecto de ciudad, lo hemos puesto de manifiesto muchas veces, ya sea por una parte en el plan de inversiones y otro a través del plan estratégico que pronto o en breve fecha traerán el vicepresidente segundo económico del Gobierno traerá a este pleno de la Asamblea. En ese documento vienen establecidas cuáles serán las bases de crecimiento económico de la ciudad, cuáles tienen que ser los pilares económicos en los que tiene que basar
la ciudad una vez que el porteo ha terminado, una vez que la aduana y el transporte de mercancías entre ambos lados de la frontera ha terminado. Para nosotros es fundamental el turismo, ya lo decía en un pleno hace tiempo, para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver con la atracción de empresas tecnológicas, para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver con el desarrollo medioambiental y todo el trabajo que queda hacer, como por ejemplo en la gestión integral de los residuos. Ahí vamos a seguir invirtiendo y vamos a poner toda la carne en el asador. Me gustaría decirle también, señora Ahmed, que me alegro que usted se sume al diálogo y al consenso. Nosotros también, desde hace tiempo, sí, desde hace tiempo, nos sumamos al diálogo y al consenso. Fíjese, en el expediente de modificación de crédito, gracias al diálogo y al consenso y a las reuniones que tuvimos con los servicios tributarios de la ciudad, como usted dice, se cambió o se modificó el informe que sustentaba la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito y se incorporaron 3 millones de euros más o 2.200.000 euros más para poder acometer los ERTES, para poder llevar a cabo los ERTES, que también tengo que decirle que vamos a poder empezar a pagar en breve los mismos. Pues claro, gracias al diálogo y al consenso al que usted hace referencia. Claro, si yo le compro el argumento, si llevo meses intentando reunirme con usted para dialogar, consensuar tanto el expediente de modificación de crédito como el presupuesto que estamos hoy presentando. Si del consenso nacen las mejores ideas, si de la mezcla nacen los mejores programas. Claro que sí, señora Ahmed, pero no tengo ningún complejo en admitírselo. Usted también podría admitir que en estos presupuestos nosotros hemos creado un fondo COVID de casi 23,6 millones de euros, de 23,6 millones de euros, que va a paliar las dificultades en las que nos encontramos, porque a usted, en todo el relato que ha hecho, se le ha olvidado decir que estamos en medio de una pandemia mundial. Yo creo que a usted eso se le ha olvidado. Por pasar al asunto de los planes de empleo que sustituyen a personal de esta Administración, no, para nada. Nosotros lo que hemos hecho ha sido dar trabajo a estas personas, a estos programas, dentro de las competencias que tiene la ciudad, y la delegación del Gobierno ha hecho lo mismo. Mire, para formar a la gente en industria que creemos que va a ser muy potente en la ciudad, como la tecnológica, están trabajando tanto servicios tributarios y Procesa. Y también la Cámara de Comercio. A través de ellos estamos poniendo en marcha, junto con las empresas tecnológicas, los cursos de formación que ellos necesitan. Damos esa formación y les obligamos a que contraten a gente que sea formado en nuestros cursos, como también hacíamos con la Escuela de la Construcción. No hemos inventado la pólvora. Y a través de esos programas de formación, de Procesa, de servicios tributarios, de la Cámara de Comercio, del programa del Open Future que hemos puesto en marcha con Telefónica, a través de toda esa formación estamos intentando que la gente pueda ocupar esos puestos en las empresas tecnológicas que estamos atrayendo. Los planes de empleo se programan, y usted lo sabe porque conoce bien al director general de presupuestos, que es quien se encarga de llevar a cabo las memorias. Las competencias que desarrolla la gente que trabaja en los planes de empleo al final son competencias de la ciudad, y a veces trabajan dentro de la institución y otras veces fuera, pero siempre dentro de las competencias que tiene la ciudad. Ya quisiera yo, por ejemplo, que pudieran trabajar dentro de una empresa privada para que tuvieran esa formación en esa empresa privada. Pero esos programas, como usted dice, no se pueden llevar a cabo. Y decirle, por fin, y ya para terminar, que la convivencia es un valor que este Gobierno ha defendido durante los últimos 20 años y seguirá defendiendo. No sé a qué se refiere usted, a que maquillamos la convivencia o que hay gente que maquilla o prostituye la convivencia. No lo he entendido muy bien ese argumento. Aquí o se defiende la convivencia o no se defiende. Se está en una parte o se está en otra. Se trata de que entre todos podamos construir una ciudad donde podamos vivir todos en tranquilidad, donde nuestros hijos puedan desarrollar su personalidad, su profesión y su vida tal y como la hemos desarrollado nosotros o como la han podido desarrollar nuestros
nuestros ancestros. Por ello, yo creo en esa convivencia, en la convivencia pura y real, la que viven los ciudadanos día a día, desde que se levantan, cuando llevan al niño al cole, cuando van al mercado a comprar, cuando suben al autobús o cogen su propio coche, cuando se mezclan con los diferentes vecinos, ya sean de su barriada, de su entorno, de su trabajo o de donde sea, pero una convivencia real. No entiendo muy bien qué es lo que quiere decir cuando hablan de la convivencia prostituida. Yo esa convivencia no la entiendo y no la entenderé, como usted dice. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Bueno, vamos a explicar algunas cositas que no debo de haberme explicado muy bien esta mañana y no me ha entendido la consejera, pero voy a empezar por el principio. Voy a empezar por el tema de la compra del material sanitario. Usted sabe que el juez está empezando por cuestionar si se trataba de una emergencia o no, igual que les decíamos nosotros. ¿Es una emergencia realmente? Cuando ustedes ya sabían que estábamos en plena pandemia, cuando encima dice que el material era para los colegios y sin embargo no se ha empezado a repartir hasta bien andado el curso, cuando los padres y madres de esta ciudad han tenido que gastarse el dinero para comprar mascarillas y material sanitario a sus hijos e hijas. ¿En serio? ¿No lo va a decir? Y no quiero ahondar mucho porque efectivamente es un tema que tenemos judicializado. ¿Qué ha pasado con esas máquinas de nebulización, creo que se llamaban? ¿Las están usando ya o todavía están guardadas? Esa era la emergencia. La realidad, calculamos nosotros que más de 225.000 euros pueden haberse malversado. Entienda usted que si les pedimos responsabilidades políticas y ustedes mantienen que lo han hecho estupendamente, pues mantengamos nuestras dudas y pidamos que sea un juez el que nos las aclare. La pandemia ha trastocado los planes. Por supuesto que la pandemia ha trastocado los planes del más común de los mortales. Faltaría más. Pero los problemas que ya arrastraban los ceutíes, y que no eran pocos, se han agudizado con la pandemia. Las personas que necesitan un tratamiento de radioterapia, como ustedes no han puesto en marcha, como le decía, esa medida a la que se comprometieron el año pasado, han tenido que continuar con ese calvario en plena pandemia de trasladarse a la península. Las ayudas a los celíacos ni las han recogido ni las han tenido en cuenta. Diseñar esa construcción de 500 viviendas tampoco. ¿Eso también lo condiciona usted a la pandemia o es que la pandemia es el comodín que van a utilizar para escudarse en todo? Me parece que no. Me parece que no. Me parece que aquí estamos para atender a las necesidades de quienes se quedan sin vivienda, de quienes se quedan sin trabajo y de quienes no tienen ningún tipo de ayuda, porque para eso está la Administración, para darle soporte a los ceutíes. No me ha dicho usted nada de esa congelación salarial de altos cargos y miembros del Gobierno. Fíjese, y usted lo sabe, ustedes tienen a gerentes nombrados que cobran más de 5.000 euros al mes y algunos de ellos no hacen absolutamente nada, ni por Ceuta ni por los ceutíes. Nosotros lo que le vamos a pedir, y ya tendremos ocasión de hablarlo con usted, vamos a ver hasta qué punto apuestan por el diálogo y están comprometidos con Ceuta y con los ceutíes, es que se reduzcan esas retribuciones en un 20%.
¿O es que aquí el cinturón solo se lo tienen que apretar los de siempre? Ya hablaremos de ello. Mire, cuando usted me dice que defiende a la gente de Ceuta, me parece que es lo mínimo que puede decir. Lo que pasa es que usted está gobernando. Entonces usted, además de decirlo, tiene que hacerlo. Sus palabras tienen que ir acompañadas con hechos que le avalen, porque si no, es palabrería, señora Chandiramani, entiéndalo. Es hablar por hablar. Igual que ha dicho usted antes que tenemos la mejor juventud. Y cualquier persona joven que la escuche dirá, perfecto, ¿y a mí esto de qué me vale? Si mi ciudad y quien gobierna mi ciudad no me da ninguna oportunidad de acceder al mercado laboral. Si ni siquiera me ayudan muchas veces con las becas que necesito para seguir formándome. Si la única salida que veo es coger el barco y largarme. Hechos, no palabras. El plan de juventud, por cierto, se ha reducido en una cantidad muy considerable. Y sí, subvencionada sí, porque dependemos del ministro de turno. Porque ustedes quieren que dependamos del ministro, de la ministra de turno, y tienen que ir ustedes a Madrid a agacharle las orejitas a ver qué cae. Por eso le llamamos ciudad subvencionada, porque es el modelo que han nutrido, han alimentado y parecen querer continuar en el mismo. Mire, ha dicho usted una cosa que me ha llamado la atención en cuanto al tema de la construcción de vivienda. Ha hablado usted de la convulsión que causó el caso en Vicesa y que por eso decidieron ustedes invertir en la rehabilitación de vivienda. Paréntesis. Llevamos no sé cuántos años pidiendo que se regularicen viviendas en las que viven ceutíes que siguen siendo titularidad de la ciudad. Por lo tanto, si el titular no la puede arreglar, qué menos que la rehabilite el que siga apareciendo como propietario. Me parece que está haciendo usted un favor. Pero vamos más allá. Cierren ustedes en Vicesa. Ahórrennos el gasto que supone, reubique al personal y dé usted un cambio, porque si entre el objeto social de la empresa municipal de la vivienda de Ceuta está construir vivienda y no se va a construir vivienda, dígame usted para qué nos sirve a los ceutíes esta empresa. Hacen falta, se lo he dicho, más de 8.000 viviendas para el año que viene. Y usted me habla de 90 que estaban recogidas en el periodo 2018-2021. Por cierto, que en 2021 seguimos viendo a gente que tiene que hacerse una chabola porque no tiene un recurso habitacional. En 2021. ¿Esto usted no lo ve, esta realidad? Esto es de hace pocos meses. Tampoco ha dicho usted, se lo voy a decir yo, que somos la ciudad que más gasta en alumbrado ornamental por habitante. Que sí, que a todos nos encanta ver la calle bonita, pero más me gusta saber que las necesidades de mis paisanos están cubiertas. Porque si tenemos luces y la gente no tiene ni para comer ni para comprar, algo falla. Más de 700.000 euros para el contrato de alumbrado ornamental, 75.000 para el IMIS. La partida del fondo COVID, quiero que usted me explique por qué el interventor de la ciudad dice que no está bien presupuestado el fondo COVID. Explíquenoslo también, nos lo cuenta. Han dejado ustedes además como partidas indisponibles la seguridad social del personal del ayuntamiento, el combustible del parque móvil, los contratos del centro de menores o el suministro de agua, entre otros. Tenemos que esperar a que el Estado nos mande los fondos, si no, no lo cubrimos. Ceuta resiste. Sí. Le dijimos y seguiremos diciéndole todas las veces que haga falta de dónde se puede sacar dinero para invertirlo en Ceuta y en los ceutíes. Sean 2, sean 3 millones, sea la cantidad que sea. Eso es positivo para Ceuta. Eso es trabajar por Ceuta. ¿Se compromete usted aquí a que todos los colectivos profesionales van a estar incluidos en el próximo Ceuta Resiste? Es una pregunta que se hacen muchos profesionales de esta ciudad a día de hoy. Y mire, ha hecho usted alusión, en cuanto al cambio del modelo económico,
al documento que está pendiente de pasar por este pleno y que va a traer el vicepresidente del Gobierno, pero ha omitido usted que llevamos más de 6 meses con ese documento anclado, que ese documento se llamaba de medidas urgentes y ya le han quitado ustedes el urgentes. Prioridad, trabajo. Usted tiene que marcar las directrices y tiene que trabajar. Y tendrá usted que hacer, porque es la parte que le corresponde, que sus compañeros y sus compañeras trabajen y saquen las cosas adelante, digo yo. Entre otras cosas porque quien quiere resultados distintos tiene que hacer cosas distintas. Si usted, el argumento al que recurre es a que gracias al señor Vivas tenemos agua a las 24 horas, que nos lo dice usted año a año, es que no han hecho ustedes prácticamente nada y lo único que hace además es ratificar que siguen en la misma senda, que no pretenden ustedes cambiar, que no hay pandemia que les cambie. Eso es lo grave, eso debe usted reflexionar. Y en cuanto al diálogo, señora Chandiramani, para dialogar tiene que haber dos. Uno que le aporta todas sus ideas, pero el otro que las tiene que recibir y ponerlas en marcha y demostrar algo. Y en cuanto a lo último que usted no ha entendido, a eso de que yo le haya dicho que no me gusta, me entristece, nos perjudica que el término de la convivencia sea prostituido por intereses partidistas o por intereses políticos, se lo decía porque ustedes el año pasado pactaron con Vox, con la ultraderecha, un año entero. El año pasado no eran racistas y ahora sí. El año pasado, ¿qué eran? ¿Hermanitas de la caridad? Son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Y si usted cree en la convivencia, y sé que usted personalmente sí, porque creo que ya la conozco un poco, usted tenía que haber puesto el grito en el cielo desde el minuto 1. La convivencia tiene que estar por encima, como usted bien ha dicho. Aquí no hay interés partidista que se tenga que doblegar, pero cada uno tiene sus propias líneas rojas y la pone más alto o más bajo de lo que considera oportuno en cada momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. 5 minutos, señora Chandiramani. Gracias, señor presidente. Voy a empezar porque ha empezado la señora Ahmed hablando del fondo de contingencia para la compra de material sanitario. Este material se compró en parte para los colegios. Decirle que fíjese si fue urgente que la conferencia sectorial de educación para poner en marcha el curso escolar fue el 28 de agosto, si no me equivoco y no me corrige mi compañero de educación. El 28 de agosto, el colegio empezaba el día 10 de septiembre y había que tener el material sanitario. Y fíjese también que la ciudad de Ceuta, el ayuntamiento, esta asamblea, decidió que por responsabilidad se iba a hacer cargo de ese material sanitario para los colegios sin tener competencias para ello. La competencia del Ministerio, el material lo puso la ciudad por responsabilidad para que se pudiera iniciar el colegio. Fíjese si había urgencia en el mismo. Y los colegios empezaron y se ha ido repartiendo el material de forma escalonada. Todavía queda material por repartir. Y se seguirá repartiendo. Y además no solamente eso, sino que a partir de una decisión del Consejo de Gobierno se va a repartir también material sanitario, en este caso mascarillas, a aquellas personas que lo necesiten. De esto poco más que decir, salvo que estaremos a expensas de lo que tengan que decir los órganos judiciales. Usted insiste en la clínica de radioterapia. Yo también la quiero. Yo también la quiero. El Grupo Popular también la quiere. El presidente Vivas también la quiere. Mire, en la anterior legislatura ya sacamos a licitación, creo que se llama así, una parcela donde pudiera ir instalada la clínica de radioterapia. Hubo conversaciones con el Ingesa para que se instalara aquí una clínica de radioterapia. Se otorgó esa parcela de titularidad municipal, de titularidad local, a una empresa para que construyera esa clínica de radioterapia. Y además se incluyó en los presupuestos generales de la ciudad 350.000 euros para ayudar, apoyar en la gestión de esa clínica de radioterapia. Estamos esperando que el Ministerio de Sanidad, que es el competente, es que no me pongan esa cara, es que ellos son los competentes, el que pongan en marcha esa clínica de radioterapia con la fórmula de gestión indirecta que se lleva a cabo en otros lugares de España.
Claro que apretamos, señora Ahmed, claro que apretamos. Y todo lo que estaba en nuestra mano hemos cumplido para que la clínica de radioterapia sea una realidad en Ceuta. Yo también la quiero, se lo aseguro con toda la fuerza de mi corazón. Mire, yo no utilizo la pandemia como comodín, pero creo que ni yo ni nadie, ninguno de los mortales que estamos en el mundo. La pandemia nos ha sobrevenido, nos ha sobrecogido a todos por sorpresa y nos ha trastocado todos los planes. Desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, esta Administración no ha utilizado la pandemia como comodín. Al revés, la pandemia ha hecho que trabajemos muchísimo más, se lo puedo asegurar, muchísimo más, para poner a disposición de los ciudadanos de Ceuta más de 75 millones de euros. Y me quiero referir al Ceuta Resiste, me quiero referir a la refinanciación de la deuda que se trajo a este Pleno, me quiero referir a las modificaciones fiscales que se pusieron en marcha, a las reducciones de los pagos del IPSI, a la paralización de todos los procedimientos ejecutivos que teníamos en marcha en servicios tributarios, a todas las ayudas sociales, a todos los comedores escolares, a todas esas necesidades reales que tenían los ciudadanos de Ceuta y que esta Administración ha puesto en marcha, no sin dejar de lado la acción normal del trabajo de la Administración, con todo el personal confinado. A todo esto hay que decir, atendiendo la urgencia de que la gente estuviera en su casa y no saliera, atendiendo las necesidades de salud pública. Es que la pandemia no es un comodín, se lo puedo asegurar. La pandemia nos ha hecho trabajar el doble de lo que habitualmente esta Administración tiene que trabajar, con lo cual ya le digo que no ha sido una excusa, de verdad se lo digo. Las horas dedicadas, el estrés al que se ha visto sometida esta Administración, yo creo que ha sido importantísimo y creo que la respuesta que ha dado esta Administración, gracias a los funcionarios y al personal de esta Administración, creo que la respuesta puede clasificarse de notable o yo diría que de sobresaliente. ¿Que podíamos haber hecho más? Pues claro que sí, seguro que sí, pero ya le digo que hemos puesto toda la carne en el asador. Apelo al diálogo y al consenso, lo he hecho siempre. Desde el principio que empezamos a trabajar los expedientes de modificación de crédito allá por marzo, el día 11 de abril ya traíamos el primer expediente de modificación de crédito, no había pasado ni un mes desde la declaración del estado de alarma. En el segundo expediente de modificación de crédito también apelo al consenso y al diálogo, y en este presupuesto también. La hemos llamado muchas veces, señora Ahmed, muchas veces. La pasada semana nos tomamos un café. Le dije, entrégueme usted cuáles son las necesidades que tiene. Usted dice que me las va a entregar ahora cuando concurra el periodo de alegaciones. Me parece bien, pero me la podía haber entregado antes y a lo mejor hubiéramos conseguido su apoyo a estos presupuestos o a la aprobación inicial de estos presupuestos. Creo que nosotros trabajamos, pero la oposición también tiene que hacer su trabajo. Yo no le digo que no lo haga. Pero si lo hubiera hecho antes, quizá hubiéramos obtenido el voto favorable a estos presupuestos. Mire, el cierre de Envicesa o no es una cuestión que debe ser abordada por todos y será la Consejería de Fomento quien la estime o no. Ahora también decirle que los procedimientos, según me dice el consejero de Fomento, no están paralizados, siguen su curso y que el único que se paró fue a instancias de usted porque solicitó un informe a la Comisión Local de la Vivienda en cuanto a Millán Astray. Eso es lo que me traslada el consejero de Fomento y en cuanto a la Comisión Local de la Vivienda. Yo creo que este asunto tendrá su relato o tendrá su trabajo a lo largo del tiempo. Y yo creo que hay que insistir, no podemos permitir tener vivienda cerrada. En eso estoy de acuerdo con usted. En cuanto a Ceuta Resiste y cuáles serán los sectores incluidos, ya le digo que ahora mismo nos encontramos dentro de una negociación tanto con la Cámara de Comercio, con la Confederación y con los agentes sociales y como hicimos en marzo, también le daremos a usted copia, a ustedes, a todos los miembros de la Asamblea, copia del decreto para que vean cuáles son o no los sectores que se incluyen y ver si podemos llegar a un acuerdo o no para ver a qué sectores podemos llegar. Como ve, diálogo y consenso, señora Ahmed, lo ha habido siempre y desde el estado de alarma lo ha habido más. Usted dice que ni una pandemia me cambiará, pues es que yo no quiero que me cambie. Somos lo que somos el Partido Popular, lo hemos demostrado a lo largo de 20 años, sabemos la ciudad que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir.
Hemos hecho todo lo posible por intentar ayudar a todos los ceutíes en todos los sectores durante esta pandemia y somos absolutamente creyentes en la necesidad de procurar y trabajar en la convivencia de esta ciudad, no solo yo, sino todo mi grupo parlamentario y todo el Partido Popular. La hemos defendido a lo largo de este 20 años, la hemos propiciado y la defenderemos en el futuro, porque si no, estoy de acuerdo con el señor Ali, esta será una ciudad inhabitable. Gracias, señor presidente.